una colaboración entre la Universidad Intercontinental, la Universidad Lumen Gentium y el CEBIM-MG. Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa Rutas de la Misión en el Mundo Actual. En esta primera temporada estamos tratando el tema particular, la misión urbana y temas afines. Y en ese sentido, pues contamos hoy con la presencia de la maestra Elizabeth Jott, a quien doy cordialmente la bienvenida. Gracias, maestra, por estar con nosotros. Gracias por la invitación, un honor. También, como siempre, a nuestro estimado maestro Alejandro Emiliano, de la Universidad Católica Lumen Gentium. Pues muy buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a iniciar con este segundo programa de la primera temporada y desde luego estamos muy contentos, sobre todo porque vamos a empezar a hablar de algo muy concreto, que es justamente la pastoral urbana, la misión en las grandes ciudades, y sobre todo para ver sus alcances, sus limitaciones. Y para ello hemos invitado, como ya bien lo dijo el doctor Ramiro, a la maestra Elizabeth Jott. Ella, desde luego, es maestra en pastoral urbana por la Universidad Católica Lumen Gentium. También es licenciada en economía por parte de la Universidad Anáhuac. Ella también es maestrante en estudios latinoamericanos por parte de la UNAM. Pero no solamente eso, es maestra en inglés, es miembro permanente de CEILA, de Amerindia, del Centro de Estudios Ecuménicos y, por supuesto, para que no piensen en otra situación, porque es importante, es madre, es esposa, es cristiana, es comprometida y da clases allá en la Universidad Católica Lumen Gentium. La hemos invitado incluso a algunas reuniones del observatorio, doctor. Así que, bueno, vamos a iniciar. Y entonces me permitiré empezar un poco el encuadre de esto. Pues resulta ser que la pastoral urbana en realidad es algo, diríamos, reciente y que en cada país se hizo de manera diferente. Pero cuando tiene ya como carta oficial dentro de la iglesia es cuando en el documento de Aparecida nos habla un gran apartado sobre pastoral urbana. Bueno, más o menos son del número 509, alrededor por allí hasta como el 519. Tiene muchas cosas interesantes, pero es ahí donde tiene carta ya oficial dentro de la iglesia. Incluso ya varios estudios están por allí. Sin embargo, aunque hablamos de pastoral urbana, no es una única disciplina, sino que tiene como varias vertientes. Una de ellas ha sido la teología de las grandes ciudades y tiene textos tan importantes como uno que salió por allá en España, por parte del cardenal Sistach, y que ha sido una gran contribución también a la iglesia latinoamericana y al mundo en general. Así que, dicho eso, hay que ver exactamente por dónde vamos a darle. Si como pastoral urbana, así como más abstracto, o pastoral de las grandes ciudades, incluso esta polémica de decir, bueno, ¿es urbe, es ciudad, es lo material o hay algo más? Y para ello, pues hemos invitado a la maestra Elizabeth. Pues muchas gracias a ambos. Y yo creo que la discusión es interesante y no tiene fin, pero probablemente es mucho más allá el tema de urbe o de ciudad que lo que tiene que ver con lo territorial. Es cómo sentimos, cómo vivimos, cómo pensamos a las ciudades. Y la gran pregunta es si Dios también vive en las ciudades, porque nuestros imaginarios, ¿no? Cuando se piensa en vamos a orar y demás, o tengo estos templos coloniales bellísimos, o tengo estas escenas bucólicas llenas de mar, de bosque, de pradera, de naturaleza. Pocas veces decimos, me voy a ir a la esquina de Madero y el Eje Central. Cuesta trabajo imaginar que ahí también se puede creer y se puede vivir y se puede plantear lo trascendente y lo sagrado. De hecho, esta frase, Dios vive en la ciudad, ha sido como un grito de guerra en todo lo que sería pastoral urbana. Y de pronto uno diría, bueno, ¿qué? ¿Dios no vivía allá en la ciudad? Pero no significa que apenas lleguemos y descubramos que Dios vive en la ciudad, o por lo menos desde lo que vamos desarrollando,
no lo queremos ver así, como un gran descubrimiento de que, sí, Dios vive en la ciudad. No, creo que va más allá hablando de esto, ¿no? Totalmente, totalmente. El tema es, bueno, Dios vive en todos lados. El asunto es si lo creemos nosotros y si queremos encontrarlo en las ciudades, especialmente porque la ciudad se ha vuelto el lugar de los antidioses, el lugar de los imaginarios, del progreso capitalista, de donde se generan las otras cosas. Y sin embargo, ahí es donde está el 80% de la población, donde vivimos la mayoría de nosotros, donde nos desarrollamos, donde hacemos nuestras prácticas y donde se vive la cotidianidad con los deseos propios de la ciudad, pero que están embebidos en estos horrores. Tuve la oportunidad de precisamente plantear esto a un grupo hace 3 días y cuando les dije qué significa ciudad para ustedes y pónganlo en palabras, y era caos, desorden, desesperación, tráfico, contaminación y demás, y había poco en términos de lo que la ciudad nos genera de deseo. Y sin embargo, si no vivimos en las ciudades, sí tenemos ya un deseo de participar de lo urbano en nuestra economía y en nuestro mundo global. Bueno, pero entonces, ante esta visión, también lo que ahora todavía consideramos campo, comparte estos ideales. Y en ese sentido ya varios teóricos nos han dicho que hasta el campo es urbano. De tal modo que nos deja ahí algo más claro decir que la ciudad es lo más material, pero lo urbano es estos valores, estos deseos, estos anhelos que tiene el ser humano de lo que encuentra en la ciudad. Los deseos. Yo creo que la urbe está llena de deseos. Si esos deseos se cumplen o no se cumplen, esa es otra historia. Entonces, creo que aquí nuevamente traemos una dicotomía muy fuerte, ¿no? Entre lo que decimos que queremos y lo que realmente deseamos y nos jala hacia las ciudades. Porque es cierto, aun quien no vive en las ciudades, grandes, medianas o pequeñas, tiene este deseo de compartir el tema de progreso, el tema de riqueza, el tema de la abundancia que se genera en las ciudades. Y este impacto, desde luego, el doctor Ramiro lo ha podido estudiar en esto que va realizando en diferentes poblaciones que podríamos decir originarias y en donde también hay religiosidad popular que está como filtrada o enriquecida o no sé cómo decirlo con estos anhelos de la ciudad, pero también que se concretan en productos muy concretos, ¿no, doctor? Sí, yo creo que las expresiones de religiosidad popular son ese sitio donde se destilan todos estos anhelos, deseos, expectativas, etcétera, con nombre y apellido propio, ¿no? Situados. Me parece muy interesante pues estas ideas que se han estado dando en el arranque. Yo creo que durante mucho tiempo se creyó que la ciudad era algo que se padecía, ¿no? Como un accidente en la historia, o sea, pasamos de repente sin saber cómo de pueblo a ciudad y se veía la ciudad pues como algo que estaba ahí, necesario, aquí estamos, pero no se había caído en cuenta en la reflexión, en la fuerza dialéctica que tiene en la conformación del ser humano. Porque el ser humano que vive en la ciudad crea la ciudad, pero también la ciudad hace que recree su posición en el mundo, cómo se concibe a sí mismo, a los otros, a Dios, el entorno, la naturaleza, etcétera, ¿no? Y entonces creo que esta concientización de estos procesos, en este sentido, a partir de la pastoral urbana y todo esto, pues son valiosísimos, ¿no? Valiosísimos para entender el proceso en el que estamos metidos, las transformaciones antropológicas que tiene, y como decían al inicio, Dios no habita la ciudad, no, pues sí la habita, pero entonces empieza a darse nuevos horizontes de revelación, nuevos lugares de revelación divina en la ciudad, que es muy necesario tomar en cuenta y que no se tomaban en cuenta hasta hace muy poco. Y entonces dentro de la pastoral urbana no solamente está
claramente la parte teológica, porque es pastoral, teología pastoral, sino sobre todo varias disciplinas, ciencias auxiliares desde la teología, pero que en su ámbito son muy importantes. Aquí se ha hablado un poco de antropología, se ha hablado un poco de sociología, desde luego economía, ¿no? Se ha hablado de psicología social, en fin, de otras tantas ramas. Es decir, el estudio de la paz urbana no es meramente especulativo, sino que también tiene datos empíricos, ¿sí? También va sustentándose en estas experiencias concretas de comunidades concretas. Por ello me parece que es muy enriquecedor. Y entonces vuelvo al grito de Dios vive en la ciudad como Dios vive en la ciudad, yo debo alegrarme porque aquí, como bien dijo el doctor, es un lugar donde Dios se revela. Y como diría el Papa Francisco, entonces debe haber alegría en el anuncio del Evangelio, que es la misión de la Iglesia, ¿no? Sí, si me permiten, para integrar a nuestro público, nuestro auditorio en este diálogo, tenemos 3 preguntas. Me parece que una ya se contestó, pero pues de todos modos la lanzo y ya, pues si quieren tomarla o retomarla. Pero pues nos preguntan, ¿cuál es la diferencia entre urbe y ciudad? Que creo que algo ya se mencionó. La otra es, ¿qué diferencia hay entre la pastoral tradicional y la llamada pastoral urbana? Las leo todas para que queden ahí, empezar a tomarlas. En contextos urbanos con tanta diversidad cultural, ¿cómo anunciar el evangelio sin imponer? Y finalmente, la ciudad también genera soledad, estrés y desigualdad. ¿Cómo entra ahí la misión cristiana? ¿Por qué me miran a mí? Como que yo lo supiera todo. No. Bueno, yo solo quisiera retomar una partecita y que tiene que ver con la urbe y la ciudad. Y aquí hemos balbuceado algunas cosas, porque la verdad no podemos decir que ya tenemos toda la verdad de todo, no es así. Hasta donde hemos llegado, me parecería que urbe es todo este cúmulo que le llamamos imaginario social, donde están las creencias, los valores, las prácticas, actitudes, aptitudes, todo esto que le da sentido a la ciudad, ¿sí? Entonces, como que es más cognitivo lo urbano y que nos permite movernos por todos lados, pero que se genera en torno a la ciudad, tiene como referencia a la ciudad, que es lo material, ¿sí? Y una sin otra no tiene sentido. Por ejemplo, cuando alguien del campo, o del que queda del campo, o fuera de las ciudades, pretende mejorar la vida, piensa ir a la ciudad, ¿sí? A algo muy material, muy concreto, que curiosamente ya no son las ciudades mexicanas, son las ciudades americanas, las de primer mundo, porque se gana en verdes. Pero lo que desarrolla es un imaginario, porque igual y llega allá y sus anhelos, sus deseos no son como los imaginó, pero es lo que lo mueve, lo impulsa a dejar su población hasta el otro. Entonces la diferencia, por lo menos a donde hemos llegado, es esta cuestión material y la intangible, ¿no? Y creo que así lo llama la ONU, lo que es tangible, material, y lo que es intangible, los imaginarios sociales. No sé si quieren aportar algo más. Y en esta lógica creo que también si lo urbano se vuelve todo lo que tiene que ver con cómo pensamos a la ciudad, entonces, ¿cómo vamos a llevar la misión a la ciudad? Va a haber cambiado, digamos, de cómo se construía la iglesia en las parroquias rurales, que tenían una cercanía enorme, donde todo mundo se conocía, donde las actividades eran similares, a estas nuevas parroquias y esta nueva manera de hacer pastoral en las grandes ciudades, donde la gente no se conoce, donde muchas veces las personas no van a sus propias parroquias, sino que van a la parroquia que le queda más cerca, a la parroquia de cuando era niño, a la parroquia donde está el párroco que me cae bien, porque si además en la que me corresponde territorialmente, porque ya rompí la parte territorial, entonces voy a buscar también aquellos valores
generados por la urbe. Y uno de ellos es la comodidad. Y entonces voy a ir a la que me queda cerca, a la que me gusta, a la que está bonita, a donde cantan bien. Y creo que todos estos elementos hay que incorporarlos porque me permite, digamos, un mayor dinamismo en esta lógica. Entonces yo creo que ahí hay una diferencia fundamental. Se rompe la territorialidad. Desgraciadamente se rompe la relación más cercana entre personas. Y creo que una de los focos de la pastoral urbana tiene que ser cómo, a pesar de que sabemos que tenemos imaginarios distintos y que el territorio está roto, tenemos que recuperar el elemento de la persona, el elemento de la sacralidad que usted comentaba la semana pasada, de recuperar lo sagrado de lo humano y lo sagrado de la creación, en una lógica que se construye y se destruye con mucha facilidad. Entonces, cómo buscamos es muy complejo, sin lugar a duda, y además eso está lleno de el deseo de vivir en las ciudades y la decepción de no encontrar en las ciudades aquello que yo estaba buscando. Esto tiene que ver, desde luego, con la diferencia entre una pastoral tradicional o llamada tradicional con otras opciones, entre ellas la de la pastoral urbana. Y es que tiene que ver con algo muy postmoderno, y a ver si luego nos ayuda con eso. Y es que se rompen muchos relatos institucionales, y lo que se rompe es el territorio institucionalizado, porque ahora es el sujeto quien hace su territorio, y lo hace donde se siente a gusto, ¿sí? Obvio que cuando las instituciones como la iglesia detenta un territorio, se vuelve un problema. Un gran problema, porque el sujeto que además se ha sido empoderado, este sujeto que tenemos ahora, el ser humano actual, que ha sido empoderado y no le interesa que alguien le ponga límites, pues entonces va, como dijo la maestra, a donde mejor quiere. ¿Por qué? Porque es donde mejor satisface sus necesidades. Y eso es un sujeto empoderado. Lo cual se traduce en que la pastoral no puede ser la misma, porque no puedes obligar a alguien a venir a tu territorio. Va porque le gusta, porque quiere, porque tiene ganas, y entonces satisface sus necesidades muy específicas y urbanas desde ese encuentro. Pero bueno, yo lo estoy enmarcando en esta situación posmoderna que tiene que ver con un cambio en las ciudades, porque si bien es cierto que pareciera un accidente, no es cualquier ciudad la que vivimos, es una ciudad, diríamos, a partir de la revolución industrial, ¿no? ¿Qué le parece, doctor? Pues me llamó mucho la atención cuando la maestra Elizabeth estaba hablando de esto de la desterritorialización y la reconfiguración y todo, cómo nos apropiamos, sobrevivimos ya en este espacio donde simbólicamente ya no es homogéneo, ¿no? Los significados que le asignamos. Pues estos horizontes verticales que estamos viviendo, ¿no? En las multifamiliares, los edificios, que cambia el paradigma totalmente y cambian las relaciones humanas, ¿no? Totalmente. La desvinculación absoluta del ser humano entre unos y otros, etcétera. Creo que ha sido uno de los elementos más significativos en los cambios antropológicos de esta era posmoderna, donde el cambio de paradigma nos ha hecho quedar en soledad, ¿no? Convertirnos en islas, romper los vínculos, autoabastecernos de sentido, sin mirar alrededor, y esta pérdida de conexión a nivel horizontal con el prójimo necesariamente rompe con ese otro con mayúsculas que es Dios, ¿no? Que también se digiere dentro del individualismo, ¿no? En un Dios a la carta, a la medida, ¿no? Que pierde la trascendencia y lo digerimos en nuestra inmanencia para que haga lo que nosotros queremos que haga. Entonces, necesariamente todo está relacionado, ¿no? Y se trastoca. Y pues me parece muy interesante. Volviendo a las preguntas, ¿no? Se han ido atendiendo unas y otras. Habla, por ahí la segunda pregunta hablaba de la diversidad cultural. Pues qué intuición tan grande que se perciba que hay diversidad cultural adentro de la ciudad. Claro, y eso permite o quizá obliga a que tengas que negociar. Es decir, hay tanta diversidad cultural que nadie detenta la verdad o una verdad.
sino que se va negociando. Y eso me parece que es una gran riqueza que de pronto no la vemos de esa manera, porque yo recuerdo en algunas poblaciones en la montaña, allá en Oaxaca, llegué por alguna razón, que era misión, y la población católica de un lado de un río muy pequeñito y la población protestante del otro, y no se hablaban. Y todos eran cristianos. Y todos eran cristianos, por supuesto. Pero es eso, la intolerancia, y cada quien hacía su mundo, pero no necesitaban unos de otros. En cambio, eso no puede pasar en la ciudad. O sea, tanto cristianos como no cristianos, como judíos, como están en el metro, en el metrobús, en el micro, ¿no? Y eso pasa en cualquier lado. Y tienes que negociar desde el espacio mini que te toca hasta con quien estás obteniendo los satisfactores, ¿no? La comida, el vestido, en fin. Y creo que eso es una gran riqueza en la ciudad que de pronto no lo valoramos. Y eso obliga a que la misión no tenga que ser imponer. Y de pronto no lo vemos. Más bien, lo dijo el padre Mario Ángel el programa pasado, es por medio del testimonio. Pero a veces se piensa que el testimonio tiene que ser verbal. Y no, el testimonio tiene que ser vida. Si no empiezas a negociar con tu propia existencia, con los demás, pues no te van a escuchar porque tenemos tantísimos estímulos que ya mejor llego a mi casa y lo que quiero es no tener más estímulos, ¿no? Pero en esa lógica y en alguna de las preguntas hablaba que la ciudad es un lugar como de soledad, de vacío. Y yo creo que una de las labores fundamentales que tenemos en la pastoral urbana es recuperar ese sentido de que Dios existe en la ciudad, vive ahí y vive a través de las personas que también vivimos en la ciudad. Y comentaba yo en algún momento con Alejandro una experiencia que tuve en el Gran Buenos Aires cuando fui al Instituto Raspanti a entregar unos libros de la Lumen. Y el padre que me recibió, lo primero que me preguntó fue ¿cómo está la Ciudad de México? Y la respuesta típica chilanga de cómo está la Ciudad de México es, hay mucho tráfico, tardamos la vida en cruzarla. Y me preguntó por segunda vez, ¿cómo está la Ciudad de México? Y le dije, la contaminación. Es que cómo es posible, no sé qué, no sé cuánto. Y me preguntó por tercera vez y ya ahí debía de haber hecho la conexión con San Pedro, ¿no? Porque yo estaba negando a la ciudad y la negué 3 veces, sin lugar a duda, ¿no? Y entonces le dije la inseguridad. Entonces era el tráfico, la contaminación y la inseguridad. Y cada vez que nosotros preguntamos cómo están, ay, sobreviviendo el tráfico, ay, es que está tremendo, es que no se puede por la violencia, todo lo demás, ¿no? Y entonces la respuesta que me dio fue brutal. Me dice, si no te gusta, lárgate. Pero si vas a vivir en ella, aprende a amarla. Y dije, caray. Esa es una pregunta que nos hacemos poco y que inclusive muchas veces a la hora de catequizamos en contra de la ciudad. En la búsqueda del cielo va a ser como el campo. No, capaz que el cielo va a ser una serie de edificios perfectamente verticales, ¿no? Donde vamos a tener que vivir muchos, esperamos. En esa lógica, ¿cómo hacemos, no, para repersonalizar una ciudad que al ser tantos nos desdibuja a todos? Y desdibuja aquello que nos da sentido. Por lo tanto, parece ser que la mirada en estas ciudades tan grandes y tan globales que parece que se abre, tenemos una nueva visión de volverla a cerrar, de volver a buscar cara a cara, de volver a verle la cara a la gente en el mejor de los planes, ¿no? De verla a los ojos y reconocer que es una persona con tanta dignidad y tanta sacralidad como otra, aunque haya millones. Y entonces necesito recuperar la humanidad adentro de las ciudades, quitar solo las fotos de los grandes edificios y poner quizá un close-up de esas mismas imágenes con la persona que está regando su arbolito, que tiene uno, pero que lo tiene. México, 1932.
Se crea la primera frecuencia católica en México, la XEXQ, en la ciudad de Querétaro, fundada por el padre Rafael Guízar y Valencia. En 1935 se creó la emisora XEXE, conocida como Radio Cristo Rey. Radio Cristo Rey. Fundada por el sacerdote Francisco Gómez Vega. En los años siguientes, otras estaciones de radio católica comenzaron a surgir a lo largo y ancho de la nación, incluyendo XEJP, Radio Educación, Radio Frontera y Radio Paz. Radio Paz presenta Un encuentro con Jesús. MG Radio Misionera nace un 1 de marzo de 2022, con el respaldo y bendición de Misioneros de Guadalupe. MG Radio Misionera. Sumándonos a esta gran obra de evangelización. Misioneros de Guadalupe, alegría, agradecimiento y generosidad. Continuamos juntos difundiendo el mensaje de Dios a través de nuestra frecuencia digital, misionerosdeguadalupe.org, y en nuestra app MG Online. Hagamos de Dios un instrumento de Puede ser madrina o padrino. MG Radio Misionera. Misioneros de Guadalupe, en sintonía con Dios. ¿Tienes algo que decir? Escríbenos un comentario en nuestras redes sociales, dale me gusta y comparte. Hablaba la maestra sobre igual y el cielo es un multifamiliar. ¿Ah? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, déjenme decirles que aquellos que crean que vamos a volver al paraíso terrenal, la revelación en la Biblia nos dice que no es así. ¿Por qué? Porque al final en el Apocalipsis Dios hace bajar a la Jerusalén, que es una ciudad, y es la nueva ciudad. Es decir, no estaremos justamente yéndonos por otro lado, queriendo regresar a un paraíso perdido, sino que la propia revelación del Apocalipsis nos dice el destino del ser humano es una ciudad celestial, la ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén. Por lo tanto, no va a ser en soledad. Por lo tanto, y vamos a estar igual y hacinados, ¿verdad? Bueno, no sé si hacinados, pero contentos, ¿no? Juntos, no revueltos, pero contentos. Pero además, por ahí San Agustín escribía justamente la diferencia entre la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres, ¿no? Justo tiene su libro, La ciudad de Dios, y que va recuperando eso y va proponiendo una nueva manera de conceptualizar, de vivenciar la ciudad, para que no la satanicemos, no la neguemos, porque si no ya nos hubiéramos ido, y sin embargo, seguro no quieren renunciar, ustedes y nosotros, a el cine, que todavía queda, todavía subsiste, o a los sistemas digitales, porque acá el internet nos permite estar comunicados, por ejemplo, o a tantísimas cosas que nos encantan, porque si no ya nos hubiéramos ido. Y sin embargo, no queremos vivir para siempre en el campo, por muy quieto que esté, seguro después de 3 días en la naturaleza plena, en silencio, se van a querer regresar a sus casas. O sea, no es tan fácil por todo lo que implica, ¿no? Nada más piénsenlo, que allí no se puede bañar uno todos los días. No se puede bañar uno todos los días. Y no puede comer lo que uno quiere. Entonces, ciertamente hay que ir cambiando el punto de vista de la ciudad, o que tenemos sobre la ciudad, y desde ahí ir construyendo la misión. Ojo, ir construyendo la misión, porque no solamente es de uno solo, ¿no? Sino somos todos. Pues quisiera retomar de lo que han estado diciendo maestra Alejandra, maestra Elizabeth, retomando lo de la pregunta, ¿no? La soledad. Bueno, aquí menciona soledad, estrés, desigualdad, ¿no? Añadiríamos sufrimiento, desencanto, desilusión, etcétera. Pues esta idea de apropiárselo, ¿no? De apropiárselo como la responsabilidad de nosotros como cristianos de hacer propio esa desilusión y desencanto ajeno. Solo quería mencionar, vinieron inmediatamente cuando hablaba maestra Elizabeth del hace un momento me venían a la mente
el café, estos cafés con sentido que han estado saliendo como propuesta de las diócesis de Tlalnepantla, bueno, la arquidiócesis de Tlalnepantla, la diócesis de Cuautitlán Izcalli, que están ubicados en las estaciones del tren suburbano, donde hay una capilla y al lado un café con sentido, ¿no? Que es un lugar para reunirse, tomar un café, y un privado de centro de escucha, no necesariamente confesión, pero sí un centro de escucha, ¿no? En un intento de hacer propio esta soledad, desencanto, desilusión, vacío de mi prójimo, es parte de mi quehacer, es parte de mi preocupación cristiana, su desavenencia existencial. Y poder ofrecer algo, ¿no? Digamos, antes de estas, había habido allá en el norte de la ciudad, por el Metro Potrero, con los pasionistas, ¿no? En la iglesia, en la parroquia de los pasionistas, un café parroquial, cuando se dieron cuenta que mucha gente, pues, que iba a los grupos parroquiales no tenía interés de chutarse la clase. Pero, pues, era el único espacio donde tenían calor humano y donde estaban con otros seres humanos. Pues se separó y se hizo el café parroquial como un lugar nada más para reunirse, platicar, socializar, apapacharse, etcétera. Entonces me parece que sí se dan de muchas maneras y de muchas formas, ¿no? Se puede dar esta vivencia en la gran complejidad de la ciudad, que indudablemente nos golpea, ¿no? Nos golpea. Sí. Me haces recordar, es que también quedamos que queremos poner aquí cosas muy concretas. Y recuerdo una experiencia en Quito, Ecuador, en donde una parroquia, en una de las partes externas al centro de Ecuador, en una zona, diríamos, un fraccionamiento de clase media alta, llegó el párroco y se dio cuenta que podía hacer muchas cosas, pero bueno, obviamente pasó el tiempo y junto con su equipo de parroquia, su consejo parroquial, fíjense, ya estamos hablando de temas de pastor urbana, que no solamente es el párroco el que decide, sino con su consejo de pastoral, deciden atender a la parroquia de manera diferente. ¿Qué es esta situación de ruptura? Allí el de los principales problemas es que se requería gente que ayudara a las casas de las personas ahí como personal de servicio. Pero el gran problema es que no tenían capacitación. Y como no tenían capacitación, luego tenían problemas y salían sin más que con lo que llevaban puesto y se quejaban pues los parroquianos de allí. Ellos decidieron hacer un centro de capacitación, pero que era como de dos vertientes. Uno, capacitaban a las gentes, le daban un certificado en donde decía que sabían hacer todo, ¿sí? Barrer, trapear, planchar, utilizar lavavajillas, o sea, todo lo más moderno que había en ese momento, los capacitaban. Le daban un certificado, lo conectaban con alguien de la comunidad y le decían, esta persona es la apta para que esté contigo y te ayude. Y le decían, te ayude. Ojo, ahí es la diferencia. Dice, pero tú me tienes que firmar un contrato en donde tú le vas a dar todos los servicios, todos los derechos y no la vas a maltratar ni me la vas a correr. Y si hay algún problema, aquí vienes y aquí dirigimos. Y tenían su equipo de abogados y es decir, era mucho más. Y entonces resulta ser que una pastoral diferente, que no solamente es dar catecismo o algo semejante, preparación, formación, sino que además acompaña a la gente de un lado y del otro. Y eso es totalmente urbano. Es totalmente urbano. Y entonces se rompe la soledad, porque muchas veces la soledad es que yo no sé ni qué hacer conmigo mismo para poder obtener trabajo. O yo que necesito a alguien que me ayude, no tengo a quién recurrir porque igual y me asaltan. Y en cambio la parroquia se forma como este ente que va a mediar y que va a ser como garante de ambas partes. Y entonces la experiencia antropológica se modifica y es un lugar de encuentro donde se rompe la soledad. Sin lugar a duda, son otros tiempos que exigen otras respuestas. Y creo que precisamente lo que en una dinámica urbana tenemos que pensar en las otras respuestas a los nuevos problemas o a las nuevas condiciones y a las nuevas formas de acompañar.
dando ejemplos, a mí me parece extraordinario lo que ha pasado en los últimos meses en los Estados Unidos frente a la detención de los migrantes, cómo varias de las cosas que hemos comentado se han reunido. Una es católicos con otras denominaciones cristianas se han reunido a crear santuarios que ya son ilegales para proteger a migrantes especialmente en las ciudades de Chicago, Los Ángeles y Minneapolis, que han sido estas ciudades tremendamente golpeadas, donde se ha acompañado de uno en uno, donde hacen vallas humanas para poder acompañar a los migrantes que tenían cita para legalizar su situación, donde hay una serie de vigilantes para acompañar a los niños a las escuelas. Este trabajo de acompañar, de ver, de personalizar en ciudades tan grandes, en ciudades tan capitalistas, en ciudades tan llenas de los deseos urbanos que se llenaron de migrantes, se tienen que repersonalizar para resolver una problemática específica que no existía y que por supuesto tampoco aplica y tampoco es aceptada por todos, porque finalmente se mantiene este imaginario de que la iglesia es el lugar a donde voy a conseguir calma y alejarme del mundo. Cuando no, lo que nosotros estamos diciendo es no puedes alejarte del mundo porque en él vives, en él respiras y en él deseas. Y deseas quizá cosas inapropiadas, pero también deseas seguridad, deseas paz, deseas tener una familia que viva en el orden y en el cumplimiento de lo que le es relevante. Entonces, a mí me parece importante en esta lógica cómo estamos teniendo que resolver situaciones y cómo si no se resuelven, entonces vamos a encontrarnos un problema. En un evento que hubo en una diócesis del norte de México, que no voy a mencionar, porque la respuesta fue inapropiada, en el discurso empezaron a decir, vamos a acompañar a las madres buscadoras. Y una madre buscadora se paró y dijo, a ver, véngase, señor obispo, véngase la semana que entra a acompañarme. No me diga vamos a acompañar en la teoría, vamos a acompañar en la praxis. Y fue muy complejo, porque entonces dijeron, bueno, ¿y cómo le hacemos? Porque pues no cuadra en el horario y no cuadra en las formas y cruza con la hora de la misa y demás, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo vamos a hacer ese acompañamiento, porque además va a generar riesgos. El riesgo que genera es hasta legal en el caso de preparar a las trabajadoras domésticas, el caso que genera acompañar a migrantes, el caso que genera acompañar a las madres buscadoras. Pero esos son los problemas que tenemos ahora. Y tenemos que encontrar maneras de acompañar. Y finalmente tan simple como decir, o estos son las personas a las que vamos a trabajar, o no estamos viendo a Cristo en las personas que deben ser. Si en las bienaventuranzas se hablaba del otro, tenemos que pensar en el otro en el 2026, en los espacios donde estamos, y la mayoría de nosotros estamos en ciudades. Y bueno, la maestra Yod está hablando, perdón que lo traduzca, de estos lugares teológicos, es decir, desde donde necesitamos hacer teología. Y eso también es pastoral, ¿sí? Hemos abordado aquí cuestión de migrantes, hemos aquí hablado de madres buscadoras, también de cuestiones laborales, en fin, de otras cuestiones que parecería que en una pastoral común no están de fácil acceso o de fácil praxis. Y entonces necesitamos retomar eso o explorar esos nuevos lugares teológicos. La pastoral urbana va por allí. Y entonces también se requieren métodos diferentes. Y para ello yo quisiera, aunque no lo haya mencionado la maestra Yod, referir a algo. Ella en su momento, cuando hizo la maestría en pastoral urbana, hizo su tesis sobre algo que se llama escuela en pastoral. Porque también para todos estos cambios se requiere un cambio en la educación. Un cambio en la forma de educar. Que no solamente es que puedan recuperar por memoria datos, sino
que les sirvan para vivir, pero que implica más que solamente lo que se hace con los alumnos, sino implica más cosas. Entonces yo invitaría ahora sí, ya muy directamente, que nos hable la maestra Yod de este proyecto, si se pudo echar a andar, si no se pudo echar a andar, y si acaso algún resultado, ¿no? Pues, sin duda, nos quejamos amargamente que nuestra sociedad está aislada, que hemos perdido mucho de lo que se buscaba, pero una de las funciones tradicionales de la iglesia fue la educación. La iglesia ha tenido, las órdenes religiosas han tenido escuelas por cientos de años. Lo que tenemos que cuestionar ahora es si verdaderamente están respondiendo al mundo del siglo XXI. En una reunión de rectores de universidades de inspiración cristiana en México, a un rector le costó el trabajo decir, perdón, ustedes están hablando de nuestros egresados brillantes. Les voy a dar el nombre de nuestros otros egresados. Donde están políticos corruptos, donde están empresarios abusadores, donde están abiertamente personas involucradas con el crimen organizado. Entonces, ¿qué fue lo que no hicimos bien? ¿Qué fue en donde nos dedicamos a catequizar, pero no a involucrarnos al 100% con aquellos con los que teníamos compromiso, desde preescolar hasta la preparatoria? Y la universidad y el posgrado. Y yo creo que tenemos que repensar ese elemento para ver si estamos dando las condiciones apropiadas en todos los elementos. Y la experiencia que yo trabajé fue precisamente el revisar desde los planes de las materias de formación humana, que daban mucho que desear, porque era una de las condiciones más complejas que teníamos, pero también había que revisar lo demás, cómo estábamos tratando a los padres de familia y cómo estábamos tratando a nuestros clientes internos, es decir, a nuestros propios trabajadores. ¿Somos los que pagábamos los salarios más justos? ¿Somos los que damos las mejores condiciones? Es decir, ¿se refleja en nuestra acción cotidiana todo lo que nosotros estamos diciendo en el discurso? Y vaya, que lamentablemente al comentar esto con otros directores de colegios me decían, parece ser que a veces los colegios y las universidades de inspiración cristiana estamos formando ateos, porque no sabemos cómo aterrizar estas cosas dentro de los contextos específicos en los que están viviendo nuestros alumnos. A mí me tocó en algún momento dar una clase de economía donde yo empecé a dictar datos tal como debían de ser. Y uno de ellos era pues los porcentajes de desempleo y de inflación. Y me acuerdo que al día siguiente llegó un alumno y me dijo, ¿podemos interpelarlo? Y todo el mundo se volteó a verlo así como, Podemos, ¿quiénes somos Podemos, no? Y entonces se para al frente y pone un póster. Y me dice, usted me dice que en proporción lo que debemos tener en México es 1.800.000 desempleados. Dice, ¿se ha puesto usted a pensar en ellos? Estas son las caras de los desempleados. Dentro de nuestra universidad, ¿cómo los tratamos? ¿En qué momento los humanizamos? ¿En qué momento decimos, sí, estas son las macros? ¿Cómo vamos a trabajar las micros? ¿Cómo no podemos perder en la educación el espacio en el cual me tengo que comprometer con aquello que me están educando? No me pueden dogmatizar más. Tenemos que generar un espíritu crítico en la educación que nos permita precisamente el favorecer que su entrada al mundo sea una entrada esperanzadora, donde puedan ser vehículo de luz a través de las actividades específicas que están haciendo. Como ingenieros, como formadores de hogar, en el área en la que estén. Cualquier persona que haya sido educada en una institución de inspiración cristiana debía de poder ser reflejo de esa institución, de los valores, no solo de esa orden religiosa, sino de los valores que estamos trabajando. Y la mayoría de estas escuelas y universidades se encuentran en las urbes y responden a las realidades de las urbes. ¿Cómo hacemos para hacer más que solo prepararlos para un trabajo bien remunerado?
Pues cuestionamientos muy interesantes, muy importantes, que surgen desde estas acciones muy concretas de la pastoral urbana y que detrás hay mucha teoría, pero que no queremos meter aquí. Más bien hablar de esta cuestión experiencial. Y antes que se nos olvide, saludamos nuevamente a quienes nos siguen en redes sociales para que sigan compartiendo con nosotros estos momentos y los compartan con otros tantos. Sí, pues en estas ideas que estaban diciendo hace un momento, ¿no? Esta personalización en medio del anonimato, volver a revolver el rostro de la persona, pero en concreto, en singular, etcétera, pues me viene a la mente inmediatamente la cuestión de la inculturación, ¿no? O sea, el poder inculturarse en la ciudad y en los distintos grupos que habitan la ciudad, ¿no? Es un error tomar homogéneamente que todo, porque somos de la Ciudad de México, todos somos iguales, pensamos igual, ¿no? Hay interculturalidad también aquí en la ciudad y cada uno de esos grupos requiere el aterrizaje por medio de la inculturación. Me vienen a la mente, ¿no? Estas experiencias en el ámbito pastoral, por ejemplo, de los Hijos de Dios Caridad, ¿no? Una fundación francesa que se dedican a la evangelización del mundo obrero, que en Ciudad de México trabajaron mucho tiempo, o trabajan desde hace tiempo en la Magdalena Michuca, y que uno de ellos escribió el Evangelio de la Marranera, ¿no? La Marranera era una ciudad perdida que estaba en línea con la pista de aterrizaje del antiguo aeropuerto. Bueno, el aeropuerto del 1, la Terminal 1, ya no existe porque la quitaron, ¿no? Cuando se hizo el proyecto de la Terminal 2. Pero eran estas concreciones de devolver el rostro y encontrar en estas condiciones tan difíciles con el obrero, con el tuberculoso, con el hijo del desempleado, etcétera, esta posibilidad de, a pesar de la dureza de la existencia concreta, poder encontrar la revelación divina en ese entorno. El padre Federico Loos, ¿no? Laus, ¿no? Loos, y el padre Francisco Javier Sánchez, el padre Federico Loos de la Arquidiócesis de México, el padre Francisco Javier de Nezahualcóyotl, ¿no? Que escribieron pasajes del Evangelio con sabor a banda, que es un verdadero ejercicio de interculturalidad muy interesante, donde traducen ciertos pasajes del Evangelio al lenguaje de chavo banda. Un escándalo tremendo para algunos sectores, pero una cosa impresionante de efectividad apostólica muy marcada en medio de esos grupos. Entonces, ciertamente, esto en la práctica pastoral depende de entender la ciudad en toda su complejidad, reconocer que hay una diversidad cultural al interior y que cada uno de esos grupos requiere el ejercicio de la inculturación en la práctica pastoral. Sí, y se le van como retos, o así lo hemos traducido como iglesia, retos para la misión urbana. Y desde luego podríamos seguir hablando de muchísimos temas más, pero fíjense qué tan compleja es la misión de la iglesia, o en otro lenguaje, qué tan rica es que por donde quiera que uno le rasque tantito, hay mucho, mucho que hacer. Y desde luego, a veces no hay muchos que quieran ir a esas diferentes vetas de riqueza. Desde luego no estoy hablando de que van a ganar muchísimo dinero, ni mucho menos, pero lo que sí puede hacer, y que de hecho el Evangelio otorga, es un sentido de vida diferente, porque uno se relaciona de manera diferente. Y parte mucho de lo que la maestra yo decía, de que si no amas a la ciudad, lárgate. No, pero sabemos que nos vamos a largar. Estamos bien felices aquí. Y ciertamente no podemos estar tan solos. Y creo que es otro de las vetas que hay que rascarle mucho a estas soledades. Veníamos platicando la maestra Jody y yo sobre el número de adultos mayores que va aumentando en la Ciudad de México. Y que estas personas, por su edad, pues ya no tienen hijos con ellos y se van quedando solos. ¿Y quién los cuida? ¿Quién les ayuda?
Ya de pronto ves a un viejito yendo por el mandado porque la viejita ya no puede salir. Y tal cual están aislados. Y que de pronto nadie sabe lo que les sucede. Ha habido casos en que estas personas están tan solas que mueren solas y después de 3, 4 días alguien dice, oigan, ¿qué no está la señora? Y ya huele raro y la encuentran ya fallecida. Pero es esta situación que sí nos va aislando, pero que no nos podemos permitir. Yo me permito interpelar lo que vivimos en la última pandemia de COVID-19 y digo, ni un muerto más así. No en esa soledad, no en ese olvido. Fueron muchos, muchos. Y seguramente ustedes como nosotros tuvieron gente así. Les invito justamente a romper esa soledad, romper ese aislamiento y, como diría la maestra, mirarnos a los ojos nuevamente. Pues estamos llegando al final de esta transmisión, nos restan unos 5 minutos, entonces quisiera pedirle a la maestra Elizabeth, como nuestra invitada, si quisiera dar una idea conclusiva. La mayoría vivimos en la ciudad. Y vivimos y vamos a seguir viviendo en la ciudad. Es el lugar de nuestra cotidianidad. ¿Cómo recuperamos el rostro y cómo recuperamos el sentido de esperanza? Y creo que una de las funciones básicas de la pastoral urbana es volver a observar y volver a escuchar los diferentes rostros. Esos rostros distintos, esos rostros que a veces interpelamos y no comprendemos. Y en ellos buscar cómo es que se puede regenerar la esperanza y el sentido del reino. Y me recordabas cuando decías, bueno, es que las personas mayores se están quedando solas. Tuve una experiencia impresionante de encontrar a Dios entre el Metro Guerrero y el Metro Hidalgo, un viernes en la tarde. Así. Esto, para quienes no vivan en la Ciudad de México, esto es como el infierno de todos tan temido, porque hay muchísima gente. Y desde que yo iba caminando, venía este chavo tatuado, lo que no esperamos que sea, pues, nuestro cristiano ideal, ¿no? Con una cajota, estorbando. Y cuando se abre la puerta y entra él en Hidalgo, después de haber estado estorbando bastante, según yo, que venía vivoreándolo efusivamente, logra tomar un asiento y se sienta. Y dije, qué mala onda, mira, ahí viene esa persona mayor y no la dejó sentar. Y entonces, ¿cuál golpe, cachetada y punch completo? El cuate se voltea y le dice a la señora, dice, ya madre, venga a sentarse, aquí vengo con su caja. Era un cuate que se la había encontrado a la señora a la mitad del transbordo, que la había apoyado y que la había acompañado durante todo el tiempo. Se sienta y le dice a la señora, ¿por qué? ¿Por qué me ayudó? Y le dice, porque eso fue lo que me enseñaron a hacer. Ah, pero en nuestro imaginario, esta persona me espanta en la noche, según yo. Y no era cierto. Y la señora saca entonces una naranja y comparten una naranja en el metro. Con lo cual, para mí, Dios huele a naranja. Porque era una experiencia en la cual había una acción solidaria entre los comunes mortales y donde empezaron a hablar de Dios. Un chavo de 10 y tantos años, una señora mayor, en un espacio completamente lleno. Y lo que yo recibí fue una lección de humanidad. No creo que haya sido, además, la única persona que lo haya hecho. ¿Cuál es la labor que tenemos en esta pastoral urbana? Creo que es reconocer los espacios de misión y los espacios de evangelización que son distintos, que ya no van a ser los templos, pero que pueden ser parte del gran templo humano. Yo creo que desde ahí ver, experimentar, no asustarnos de equivocarnos en el proceso, siempre y cuando el objetivo sea el apropiado. Y en esa lógica creo que estamos haciendo nuestros pininos, estamos trabajando en esa lógica y estamos tratando de rescatar ese rostro divino en cada persona de la ciudad.
Maestro, sí. Bueno, la verdad es que ante eso yo solo puedo decir que la maestría en pastoralidad urbana, los estudios de pastoralidad urbana de las grandes ciudades buscan a qué huele Dios. En el caso de la maestra Elizabeth Judd, será que Dios huele a manzana. A naranja. Perdón, a naranja. Ya fue el inconsciente. Sí, sí. Huele a Contigo naranja. huele a manzana. No, yo me voy a dedicar a saber a qué huele Dios. Les invito a ustedes justamente a que, con la experiencia que nos ha contado la maestra Judd, busquen a qué huele Dios para ustedes. Muchas gracias. Los esperamos la próxima semana a las 11 de la mañana a una nueva emisión de Rutas de la Misión.